El pastor me mandó un mensajito por WhatsApp y dice que está orando por nosotros, por este tiempo, y dice que está orando especialmente para que este tiempo la palabra de Dios, el Señor la pueda usar y pueda llegar a su corazón. Así que ahí Él está en este momento orando para que podamos compartir este tiempo con la palabra de Dios. Vamos a pensar entonces un poquito en esto, triunfante. Pero antes quiero mostrarles, ahí en el año 1800, no sé cuándo en realidad, en qué año se escribió esta historia. Un escritor escribió, ¿han escuchado hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde alguien? Sí, cierto, es muy conocida. Y la historia dice que el libro que se escribió en realidad, de que había un investigador que creó una pócima y que esa pócima tenía algunas características. Les quiero leer algo, pero quiero que más o menos vean o entendamos cómo se desarrolló todo esto. Y este hombre, cierto, descubrió que nosotros teníamos el bien y el mal. Ahora, fue para él, cierto, fue tal vez una novedad y comenzó a descubrir, pero hay algo que él no pudo calcular, no pudo dimensionar, y en los resultados que había con esto. Y lo que él hizo, y cada vez que esto aparecía, él se convertía en otra persona, ¿cierto? Dr. Jekyll es el doctor, el sobrio, digamos, y Mr. Hyde era el hombre malo, la persona que se convertía. Y en la historia va diciendo el libro, cierto, que este hombre llegó a asesinar y no sabían quién era. Se hablaba siempre de estas dos personas, pero nadie sabía que eran las dos personas en uno solo. Y miren, quiero leerles algo que me llamó mucho la atención pensando en este libro que se escribió. Este hombre, Jekyll, cuando él se mató finalmente, lo encontraron muerto ahí en su laboratorio, y él escribió 2 cartas, y una de las cartas decía lo siguiente. Dice, en su juventud se dio cuenta que la conciencia de cada ser humano se compone de 2 aspectos, el bien y el mal, que están enzarzados en una lucha continua, siguiendo la hipótesis de que es posible polarizar y separar estos 2 componentes del yo. Creó una poción y su correspondiente antídoto que podía transformar a una persona en la encarnación de su parte maléfica, consiguiendo al mismo tiempo depurar el lado bueno. Después de tomar la poción, Jekyll disminuía un tanto su estatura, tomaba un aspecto desagradable para con todos sus semejantes, adquiría la fuerza y la astucia de 12 hombres. Su naturaleza malvada se volvía dominante, además su inteligencia se hacía extrañamente brillante y sus reflejos extraordinarios. A esta persona la llamó Edward Hyde. Inicialmente los efectos de la poción eran temporales y no era necesario el antídoto. Después de unas cuantas transformaciones a Hyde y viceversa, Jekyll se acostumbró a realizar regularmente la metamorfosis con el fin de poder entregarse a placeres antisociales prohibidos que nunca se permitiría en la persona de Jekyll. Sin embargo, su parte maléfica se fue haciendo más y más fuerte, rebasando la capacidad de Jekyll para controlarla, necesitando el uso del antídoto para recuperar su forma original. Y yo pensaba en lo que vamos a ver hoy, tiene mucho que ver con esto. Y ahí en el libro de Romanos nos habla de 2 personas, Adán y Cristo. Y si vamos a pensar nosotros en estas 2 personas, Adán y Cristo, tenemos que ver esto, cómo se relacionan ellos 2 con nosotros, cuál es la relación que tienen con nosotros. Y mire, vamos a hacer un repasito de lo que mencionó el pastor para introducir lo que vamos a ver. Mire, primero tenemos que ver que en Adán, ¿qué encontramos? Pecado, muerte, juicio. En Cristo encontramos justicia, rectitud, vida. Ahora, cuando pensamos nosotros en esto, ellos sí o sí está relacionado esto con estas personas. Estamos pensando que se va a relacionar de esta forma. El pecado, la muerte, el juicio lo va a estar asociado a Adán, la justicia, la rectitud y la vida a Cristo. Y cuando empezamos a desarrollar esto, vamos a ver un efecto. El efecto del pecado
en la humanidad. Este hombre, ¿cierto? El doctor Jekyll tenía y tomaba esa poción y producía un efecto. Y él pudo descubrir lo malo, lo bueno, cómo poder de alguna forma, ¿cierto?, resaltar esa maldad o lo bueno, inhibirlo y hacer esto. Bueno, el pecado tiene un efecto en nuestra vida. Mire, lo primero que nos menciona en Romanos 5:12, la primera parte, acompáñenme y lo vemos ahí rápidamente. Romanos 12 dice el texto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Ahí está la presencia del pecado. ¿Saben lo que significa Adán? Significa humanidad. Y eso, cierto, nos hace a todos ser parte de ese pecado. Todos estamos representados en él. Mire algo más. Queramos admitirlo o no, porque hay personas que dicen, ¿por qué me tienen que culpar a mí de algo que hizo Adán hace tanto tiempo atrás? Pero queramos admitirlo o no, hemos heredado la naturaleza de Adán, todos nosotros actuamos como él, todos tenemos el mismo deseo de pecar. ¿Quién aquí no tiene deseo de pecar? Nunca tiene deseo de pecar. Todos tenemos deseo de pecar, ¿cierto? Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza nuestra siempre nos va a mover hacia lo malo, lo incorrecto, al deseo de pecar. Mire otra cosa más. Si nosotros hubiésemos sido Adán en el huerto, habríamos hecho lo mismo que él hizo, pecar. Exactamente igual. Y eso nos está mostrando, ¿cierto?, la presencia del pecado. Adán pasó de su estado de inocencia a un pecador. Y así ha pasado a cada persona en este mundo. En la próxima semana vamos a hablar mucho más sobre el pecado. Solo quiero que pensemos rápidamente en estas tres cosas de lo que hace el pecado. ¿Cuál es el efecto? Adán y la pena del pecado. Primero, Adán y la presencia del pecado. El versículo 12 termina ahí diciendo y nos muestra la pena del pecado. Y el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es lo que nos dice ahí el libro de Romanos que hemos estado viendo, ¿cierto? ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte, por cuanto todos pecamos. Esa es nuestra sentencia, la muerte. Ahora la palabra mortal o muerte, una persona mortal, significa sujeto a la muerte. Esa es nuestra condición, esa es nuestra realidad. Lo estuvimos viendo también ahí en los grupos pequeños, pero esa es nuestra realidad. La muerte es el resultado inevitable en relación al pecado de Adán en el huerto. Cuando el pecado tiene lugar, la muerte tiene lugar. Ahora, cuando pensamos nosotros en la muerte, a veces nos asusta, no sé si la semana hablaron un poquito de eso, pero en los grupos que estuvimos nosotros pensábamos en esto, el terror que a veces produce la muerte. Y es una palabra que parece que fuera inmensa, gigante, y veíamos cómo la palabra de Dios nos va ayudando a entender un poco más esto. Pero mire qué hermoso lo que dice este anciano en cuanto a la muerte. Dice que en su lecho de muerte, este anciano escocés se le preguntó qué pensaba sobre la muerte. Y mire la respuesta hermosa que él da. Dice, me importa poco si vivo o si muero, porque si muero yo estaré con Jesús. Y si vivo, Jesús estará conmigo. Él no estaba pensando en esa esclavitud, ¿cierto? El terror que produce la muerte. Sino dice, si vivo, el Señor está conmigo, Jesús, y si muero, yo estaré con Jesús. La muerte es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí lo vemos en el Salmo 51, el Salmo 58, que nos dice cómo hemos sido concebidos. En pecado hemos sido concebidos. El efecto del pecado y Adán y la pena del pecado. Y mire la última cosa en cuanto al efecto que produce el pecado en la humanidad. Adán y el poder del pecado. Y mire cuántos pecados se necesitaron para que el Señor pudiera castigar a Adán o inculparlo. Mire cómo dice el texto 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos versículos son medio complicados de entender así rápidamente, pero ¿saben lo que quiere decir? Cómo el poder que tiene el pecado, cómo es el poder. Es tan poderoso el pecado que solo un pecado bastó
para que el hombre fuera condenado y separado de la presencia de Dios. Pero mire, algo más que quiero mencionarle ahí. Solo uno fue suficiente para que toda la humanidad pecara. Pero mire, entre Adán y Moisés, y lo va diciendo ahí el versículo 13, pasaron 2500 años aproximadamente. ¿Qué hubo en esos 2500 años? En Moisés, ¿qué es lo que se comenzó a regir la ley? ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa la ley? Nos dice qué es el pecado. Pero los 2500 años desde Adán hasta Moisés, ¿qué hubo? Pecado. Pecado. La presencia del pecado estuvo, el poder del pecado. El pecado no tiene que ver con una norma, porque yo manejo, tengo que aprender a manejar aquí en Paraguay, pues yo manejo, allá en Chile maneja muy diferente. Aquí tengo que aprender a manejar, porque tengo que saber, allá yo respeto las reglas, y si no respeto las reglas, las leyes, me pasan una multa. Acá me van a pasar una multa si respeto, si me paro en la esquina, en un pare, yo creo que me van a pasar por arriba los vehículos, todo. Son leyes, ¿cierto? Y ustedes las hacen funcionar de una forma diferente a nosotros, pero es una ley. ¿Qué significa eso? Que si yo la respete o no, va a tener una consecuencia. Esté puesta ahí o no esté puesta, hay cosas tal cual como nos dice ahí el texto bíblico. Entonces, ¿qué nos muestra estos versículos? Pablo está diciendo, no importa todo lo que hubo, el pecado está presente, está la presencia del pecado, está la pena del pecado y está el poder del pecado. Es tan poderoso el pecado que vamos a hablar, y Pablo habla todo el capítulo 6 del pecado. Y vamos a hablar la próxima semana de esto. ¿Cómo se relaciona con nosotros otra vez estas dos personas, Adán y Cristo? El pecado, la muerte, el juicio es lo que vemos, ¿cierto?, en Adán. Y en Cristo vemos la justicia, la rectitud y la vida. Ahora quiero que veamos, si nos vamos a detener un poquito a pensar en los efectos de la justicia de Cristo en la humanidad. Los efectos del pecado, ¿cierto?, obviamente son totalmente negativos. Pero mire la comparación que hace. Pablo comienza desde el versículo 15 en adelante y él comienza a hacer una comparación maravillosa. Una comparación que nos tiene que hacer pensar a nosotros en lo grande que es Dios, en lo maravilloso que Dios y en el amor que Dios tiene por nosotros. Por eso pensaba en esa canción que terminábamos cantando antes de comenzar. He decidido seguir a Cristo. ¿Sabe que eso tiene mucho significado con todo lo que nosotros vamos a estar viendo? Miren lo que dice Romanos 5, versículo 15. Veamos solo el versículo 15 y después vamos viendo los que siguen. ¿Cómo comienza el texto? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Miren lo que está mencionando ahí el texto. Está mencionando y resaltando lo siguiente, pero, está introduciendo, ¿cierto? Y ese pero es esto, es un contraste de lo que viene anteriormente. Ahora ese contraste que hace ahí es tal cual como menciona ahí, está escrito en la pantalla. Es un contraste enfático. Él está queriendo decir, esto es lo que produce el pecado. Estos son los efectos del pecado. Ahora quiero que sepan cuáles son los efectos de la justicia de Cristo. Cuáles son los efectos que va a producir en nosotros. Y él utiliza algunas palabras. El pero, ¿cierto?, nos está introduciendo, pero miren lo que significa esta palabra abundaron. Abundar es haber en exceso. Haber en exceso, ser más que suficiente. Eso es lo que él está diciendo. Quiero mostrarles que lo que Cristo hizo por nosotros es mucho más. Por eso está marcada esa palabra. En el original esa palabra mucho más, o esa frase, se repite 5 veces. Mucho más, mucho más, mucho más. Y eso es lo que quiero que podamos pensar un poquito ahora en esta mañana. Miren lo que va diciendo ahí el texto. Los efectos de la justicia de Cristo en la humanidad tienen que ver con esto. En Romanos 5, el versículo 15, hay una versión, la NTV, mire cómo lo traduce. Lo puse ahí en la pantalla para que lo podamos ver. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos ahora en estos textos hacia adelante. Hay una gran diferencia, es un gran contraste, no es igual, no es lo mismo. Eso es lo que él está diciendo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán,
trajo muerte a muchos. Pero aún, fíjese eso, más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos deja aquí en estos versículos que siguen. ¿Cuál es el tremendo contraste que él hace? Y mire, vamos a ver algunas cositas más. El mal que Adán hizo en su desobediencia, Cristo lo resolvió en su obediencia. El mal que Adán hizo en su desobediencia, ¿qué hizo Cristo? Lo resolvió. Él arregló. ¿En qué? En su obediencia. ¿Se acuerda cuando él estaba en el huerto del Edén? ¿Qué estaba diciendo? Orando y diciendo, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la obediencia de Cristo. Y podemos hablar mucho de cómo o lo que significó para él eso. Después vamos a ver algo más también. El bien que Adán no pudo hacer debido al pecado, ¿qué hizo Cristo? Cristo lo hizo en su justicia. Ahora quiero que piensen en esto. Todo lo que nosotros estamos viendo, el Señor lo hizo en beneficio ¿de quién? De la humanidad, ¿cierto? Pero en beneficio ¿de quién personalmente, específicamente? En beneficio mío. Quiero que piense de esa forma. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo no es algo general, es personal. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Y Él quiere dejar muy en claro, fíjate todo lo que el pecado puede hacer. Mira todo lo malo que el pecado puede hacer. Quiero que sepas lo que Cristo hizo por ti. Y eso tiene que hacer una diferencia en nuestra vida. Por eso que podemos decir y debemos decir y cantar con todo el corazón, he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué decidimos seguir a Cristo? Porque hay mucho más, porque Él hizo por nosotros, que lo que el pecado hace en nuestra vida, es mucho más todavía. Mire, sigamos avanzando un poquito. Mírelo cómo lo expresó Martín Lutero. Martín Lutero lo expresó de esa forma. Dice, así como Adán causó la muerte a sus descendientes, aunque ellos no comieron la fruta prohibida, así Cristo ha dado vida para todos los que ponen su fe en Él. Esa es la realidad y ese es el beneficio, la bendición que nosotros tenemos. Ahora, después del versículo 15 en adelante, vamos a ver este gran contraste, el mucho más. El mucho más. Miren cómo va versículo ahí 15 y 16, nos muestra un primer contraste. ¿Cuál es el contraste que muestra ahí? La ofensa y el regalo que Dios nos da. La ofensa y el regalo gratuito. La ofensa que muestra, cierto, lo que Adán hizo y el regalo gratuito. Mírele el texto ahí en el versículo 15 y 16. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Y fíjese cómo él va comparando constantemente. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, dice, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muchas transgresiones para justificación. ¿Qué es lo que nos estaba compartiendo Robert ahí en el libro de Isaías? Las muchas transgresiones que le costó a Cristo decir, hubo una ofensa, yo le voy a dar un regalo, le voy a dar un regalo gratuito, no tienen que hacer absolutamente nada. Mire cómo lo describe. Warren Wiersbe lo describe de esta forma. Él dice, la ofensa de Adán trajo condenación y muerte, mientras que el regalo de la gracia de Dios trae justificación y vida. Mucho más lo que Cristo hizo por nosotros. Mire el versículo 17. Habla de muerte y habla de vida. El versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjese, mucho más, otra vez, mucho más que, ¿qué es lo que conseguimos con Adán? La muerte. ¿Qué es lo que Cristo nos da? La vida. Y mire cómo lo menciona ahí también. Dice, la muerte reinó debido a ¿quién? A Adán. Pero ahora los creyentes reinan en vida por Cristo. ¿Cómo es esa vida? Y tienen vida abundante.
¿Qué es lo que dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es la vida abundante en el creyente? ¿Qué significa tener una vida abundante? Tener los bolsillos llenos, tener un gran vehículo, una hermosa casa. ¿Sabe cuál es la vida abundante? Es saber para qué el Señor me rescató. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me salvó? Esa es la vida abundante. Yo puedo disfrutar viviendo la vida que Dios tiene para mí. ¿Sabe por qué a veces hay tantos creyentes y vemos tantos creyentes que están con la cara de pocos amigos, con las 6 de la tarde, así bien larga? Porque no conocen qué es lo que Dios tiene para ellos. Si no conocemos lo que Dios tiene para nosotros, no podemos disfrutar. No puedo tener una vida abundante. Eso es lo que Pablo está diciendo. En Adán tenemos solamente muerte. El pecado lo único que va a traer es dolor. Pero en Cristo tenemos vida, y no solo una vida normal, una vida abundante, que solamente la podemos disfrutar nosotros quienes somos hijos de Dios. Eso es lo que el apóstol nos está mencionando y está comparando todo esto para que sepamos que hay mucho más todavía. Mire otra en el versículo 18 hay otra comparación. Mire cómo dice el texto 18, condenación y justificación. Dice el texto, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿No es maravilloso saber que en el Señor no tenemos condenación? ¿Conoce lo que dice Juan 5:24? De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Hasta ahí ya es un versículo maravilloso. Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Dice, y no vendrá a condenación. Hasta ahí ya es mucho más todavía. Pero después termina diciendo, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que Dios hizo por ti. Eso es lo que Él ha hecho y eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir. Por favor, entiendan qué es lo que Cristo hizo por ti. Él hizo mucho más, mucho más. Cuando sabemos que Él hizo mucho más por nosotros, tiene sentido seguir pecando, seguir viviendo una vida que no agrada a Dios, seguir viviendo una vida que no honre el nombre de Dios. Cuando Él hizo tanto por nosotros, nos rescató de esa vida, nos sacó de esa vida. Él ya no quiere que vivamos de esa forma. Eso es lo que Él hizo por cada uno de nosotros, la condenación y la justificación. Miren lo que hizo el pecado de Adán. El pecado de Adán hundió a la raza humana en condenación. La muerte de Cristo trae una posición correcta delante de Dios. Estamos justificados delante de Dios. No tenemos ninguna deuda con Él. Eso es lo que Él está diciendo. Pero mire algo más. Adán se escondió de Dios. ¿Se acuerda cuando estaba en el huerto? ¿Qué hizo? Se escondió, no podía mirar a Dios a la cara cuando todos los días lo que más él quería era estar con Dios. Pero cuando pecó se tuvo que esconder de Dios. ¿No pasa lo mismo cuando nosotros pecamos? No podemos venir, nos sentimos miserables, nos sentimos la peor persona, porque eso es lo que produce el pecado en nuestra vida. Hace una semana me escribió un muchacho de Uruguay que conocí en el instituto el año pasado, y me pidió ayuda, me dice, José Luis, estoy luchando con la santidad. Estoy pecando, estoy viendo cosas que no corresponden. Y le empecé a mandar mensajes, versículos para animarle, la hora silenciosa. Y después de unos días le pregunto, ¿cómo está? Y me dice, no te voy a mentir, me dice, ayer me quedé todo el día en mi casa y lo único que hice fue ver videos pornográficos. Me dice, me siento miserable, no quiero hacer absolutamente nada. Nos escondemos, no queremos estar con la gente. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no nos deja mirarnos a los ojos. El pecado no deja que yo pueda tener una relación correcta. El pecado no deja que mi matrimonio sea un matrimonio que pueda ser de bendición. El pecado hace tal cual como lo está describiendo acá. Y eso es lo que tenemos de Adán. Pero él se escondió de Dios. Pero mira lo que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos entrada libre a Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Tenemos un acceso directo, no tenemos que pasar por nadie. ¿Qué preferimos disfrutar nosotros? ¿En qué tenemos más? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Mira el versículo 19.
Versículo 19 está mostrando la desobediencia y la obediencia de Cristo que mencionábamos anteriormente. Mira cómo lo va describiendo el apóstol, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia y la obediencia siempre trae resultados. La desobediencia siempre trae malos resultados. A veces decimos sí, obedezco una parte y la otra no. Obediencia media, ¿sabe lo que es? Desobediencia. Y eso es lo que Adán trató de justificar. Cristo, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. Adán desobedeció a Dios y nos hizo a todos pecadores. Cristo obedeció a Dios y por medio de la fe en Él, ¿cómo somos? Hechos justos. Por su obediencia. Por lo que Él hizo por nosotros, por lo que recordamos cada domingo en el memorial, en la cena del Señor, es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Miren lo que dice el versículo 20. Abundancia de pecado, sobreabundancia de la gracia. Y esta palabra es una de las que más me encanta pensar en esa palabra. Miren lo que hizo el Señor ahí, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que la ley nos recuerda cuán pecadores somos. Eso es lo que hace la ley. Porque tenemos la ley, pasamos por alto y hacemos tal cual lo que no tenemos que hacer. Eso es lo que está diciendo. Y el apóstol le está mencionando y está queriendo decirnos lo importante que es esto. Mire cómo sigue diciendo el texto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora esa palabra, mire, quiero mencionarle esa palabra sobreabundancia o sobreabundó, pero quiero mencionarle esto primero. Dios no dio la ley para salvar a la humanidad. Él no dio la ley para salvar a la humanidad, sino para revelar el pecado. La ley muestra lo pecadores que somos, pero cuando Cristo murió, la superabundante gracia satisfizo las exigencias de la ley y entonces suplió lo que ésta no podía suplir. ¿Qué es eso lo que no podía suplir? La salvación del pecado. Antiguamente, ¿qué es lo que había que hacer? Cubrir los pecados matando a un animalito, pero Cristo fue el único que dejó satisfecho a Dios, diciendo, esto es lo que yo necesitaba. Eso es lo que hizo Cristo. Esa es la superabundancia, gracia que el Señor nos dio, la sobreabundancia de la gracia. Ahora esta palabra, si la pudiésemos traducir, es bien difícil, dicen los comentaristas bíblicos, pero mire cómo la traducen de alguna forma. La superabundancia es que superaumentó. Esa es la forma más fácil para que nosotros la podamos entender en nuestro idioma. Superaumentó. Abundó el pecado, había un pecado, otro pecado, pecado tras pecado. La gracia de Dios iba creciendo, superaumentó. No solo superaumentó, dice que abundaba en exceso. Y no solo que abunda en exceso, la gracia de Dios no conoce límites. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso para nosotros hoy día en nuestra vida? ¿Qué significa pensar en cada una de estas cosas? Mire todo lo que Cristo hizo. En Adán, ¿qué tenemos? Ofensa, muerte, condenación, desobediencia, abundancia de pecado. Y en Cristo, un regalo gratuito, vida, una vida abundante, justificados, una vida de obediencia, que quiere Dios que sigamos como Él vivió en este mundo, sobreabundancia de la gracia. Dígame usted, ¿qué es mucho más? ¿Lo de la izquierda o lo de la derecha? ¿Qué es lo que nos conviene más a nosotros? ¿Lo que Adán hizo? ¿Lo que Cristo hizo? Es obvia, ¿cierto?, la respuesta. ¿Qué es lo que más debemos nosotros, a qué es lo que más debemos aferrarnos? Obviamente a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros pensamos en lo que Él hizo y el apóstol Pablo va mencionando acá en los textos y haciendo este contraste tan precioso, tiene un objetivo, tiene un propósito. Y
Y ese propósito tiene que ver con esto, mire. Cuando pensamos en los efectos de la justicia de Cristo, las comparaciones que hizo el apóstol Pablo nos dice y nos quieren decir esto, que estas comparaciones son orquestadas por Dios. ¿Sabe lo que significa que Dios está orquestando todo? Que Él tiene un propósito, que Él está haciendo todas las cosas en su plan para probar la belleza de la gracia y la redención. Ese es el objetivo que Dios quiere, mostrarnos la belleza de su gracia. Yo no sé si logra ver cuán brillante es lo que Cristo hizo por nosotros, pero eso es lo que Él está tratando de decirnos, la belleza de su gracia y la redención. ¿Sabe lo que Pablo está queriendo decir? Todo el capítulo 5, ¿qué es lo que hemos visto? La paz, la justificación, la gracia, el triunfo sobre todas las transgresiones, las complicaciones. Pablo está diciendo, mira todo lo que Cristo ha hecho por ti. Mira todo lo que Cristo hizo por ti. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Y termina el capítulo 5 diciéndonos, es mucho más todavía, es mucho más. Y eso es lo que él está diciendo. Mire, Adán desobedeció la voluntad de Dios en el huerto. Cristo obedeció la voluntad de su Padre en otro huerto. Al orar, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el propósito de Dios. Mire otra más. Después de pecar, a Adán se le prohibió la entrada al huerto por ángeles. Después de haber vencido a Satanás, Jesucristo fue ministrado por ángeles. Mire qué lindo el propósito de Dios, cuando nosotros andamos en el propósito de Dios, cómo Él va haciendo todo en beneficio nuestro. Adán pecó mientras estaba rodeado de un ambiente hermoso, amoroso y perfecto. No había por dónde que él pecara. ¿Qué es lo que nos comentaba Juan? Tuvieron, cierto, los mejores padres, pero ¿qué hicieron sus hijos? El mejor ambiente y pecaron. Ellos tenían el mejor papá con ellos, a Dios mismo, sin embargo pecaron. Y Cristo se rehusó a pecar mientras era rodeado por el odio, la crueldad y la amargura. Es posible vivir una vida cerca de Dios, alejado del pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es mucho más lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso podemos tener una vida diferente. Por eso nosotros podemos tener una vida que agrade a Dios. Mire, David Jeremiah, si puede escuchar a David Jeremiah ahí en YouTube, tiene muchísimos estudios, un maestro excelente, clarísimo, cómo enseña la palabra de Dios. Él dijo esta frase pensando en este texto de la Biblia. Dice, dos naturalezas, dijo él, laten dentro de mi pecho. La una es necia, la otra es bendita. A una la amo, a la otra aborrezco. Domina aquella a la que doy de comer. ¿Se acuerda Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Se da cuenta que puede haber dentro de nosotros ese Mr. Hyde oculto que nadie sabe y que aparece cuando no estamos con nadie, cuando no hay nadie que nos está viendo, cuando no hay nadie que está, aparentemente nadie nos está viendo? Puede aparecer. ¿Sabe por qué? Porque están esas dos naturalezas dentro nuestro. ¿Cuál es la que va a aflorar? ¿Cuál es la que va a aparecer? La que yo doy de comer más. ¿A qué naturaleza usted le está dando más alimento? ¿Se está alimentando con la palabra de Dios? ¿Se está alimentando con la oración? Hoy en la mañana estuvimos orando por ustedes, por la iglesia, por el ministerio que están haciendo muchos de ustedes. ¿Cuál es la naturaleza a la que está dándole de comer más? Esa es la que va a gobernar su vida. Esa es la que va a gobernar nuestra vida. Si yo no soy capaz de decir, esto no es lo que Dios quiere para mí, ¿sabe lo que estoy haciendo? Poniéndome del lado de Adán y siguiendo la vida de Adán, alimentando esa naturaleza. Dos naturalezas laten dentro de mi pecho. La una es necia, la otra es bendita. Una la amo, la otra aborrezco. Domina aquella a la que doy de comer. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo? Él tenía también una lucha. ¿Cómo el apóstol Pablo va a estar luchando en su corazón? Claro, ¿sí? Igual que nosotros, un pecador,
Él dijo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo estoy el primero en la lista. Miren lo que él decía. Él decía que no podía, no había una naturaleza ahí en su corazón que le decía, haz lo malo. Y él luchaba para no hacer lo malo. Y dice que aborrecía esa naturaleza. Y el mal que no debo hacer, eso quiero hacer. Es una realidad en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que estamos alimentando nosotros? ¿Qué naturaleza es la que nosotros estamos alimentando? Quiero preguntarle lo siguiente. Tenemos a Adán, tenemos a Cristo. ¿Cómo se relacionan con nosotros? Así comenzamos, ¿cierto? ¿Estoy en Adán o estoy en Cristo? ¿Cuál es su realidad hoy día? ¿Está en Adán o está en Cristo? Mire las diferencias si usted está en Adán. ¿Quiere saber cuál es la diferencia? Si estoy en Adán, el pecado y la muerte reinan en mi vida y estoy bajo condenación. Si estoy en Adán, el pecado y la muerte reinan en mi vida y estoy bajo condenación. Si estoy en Cristo, la gracia reina. Puedo reinar en vida por medio de Cristo. Y fíjese lo último, el pecado no me tiene en esclavitud. Ya no soy esclavo del pecado. Es terrible ser esclavo del pecado. Lo vamos a ver la próxima semana. Mire lo que dice el versículo 21, Romanos 5, 21. ¿Cómo termina el apóstol Pablo el versículo 21? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte. Fíjese, está en pasado, reinó para muerte. Así también la gracia reine, está en presente, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reinó, el pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene ese dominio sobre nosotros, está vencido. ¿Qué es lo que debe reinar? La gracia de Dios. Por eso que yo debo aferrarme y hacer crecer no a ese monstruo que va a aparecer alimentado por el pecado, sino a esa persona piadosa que va a ser alimentada por la palabra de Dios, por una vida de oración, por estar en la iglesia, por venir, participar, por estar en la cena del Señor, por disfrutar de cada actividad en la que podemos estar para crecer, para estar espiritualmente. Hay un muchacho que estoy compartiendo con él, aconsejando, y ¿saben lo que más le digo? Tienes que estar en cada actividad de la iglesia para que puedas crecer. Sí, pastor, es que estoy luchando, es que me cuesta, es que es difícil. Por eso que estás así, porque no participas, no creces, estás alimentando y dando de comer a tu naturaleza pecaminosa. Y nunca va a haber un buen resultado de esa forma. Si estamos en Cristo, ¿qué es lo que va a reinar? Y debe reinar la gracia. La gracia va a reinar. No puede reinar mi vida en la vida, ¿cierto? Otra cosa. No va a reinar el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo que Cristo quiere hacer. ¿En quién estamos nosotros? ¿En Adán o en Cristo? Miren, los creyentes estamos en Cristo y podemos vivir en victoria sobre el pecado. Podemos vivir en victoria por o sobre el pecado. Aleluya, dice el escritor bíblico. ¿Qué Salvador tenemos? ¿Puede decir usted, amén, tengo un excelente Salvador? ¿Puede decir así? ¿Puede decir, amén, tengo un Salvador excelente? Parece que no. Amén, ¿cierto? Tenemos un Salvador maravilloso. Disfrutemos ese Salvador maravilloso. Disfrutemos de lo mucho que tenemos en Él, mucho más todavía. Ahora, ¿sabe que cuando pensamos nosotros en esto, tiene que ver con una decisión personal, una decisión mía? Este hombre, Martín Lutero, dice en la historia que él un día tomó una decisión, ¿cierto? Y vemos que él tomó muchas decisiones importantes que marcaron no solo su vida, sino la vida de la iglesia. Pero hubo un momento en que él compartió algo y dijo que un día el diablo había venido a su corazón, a la puerta de su corazón. Y había venido el diablo a golpear la puerta de su corazón. Entonces se escucha ahí que suena la puerta del corazón de Martín Lutero. ¿Y quién sale a abrir la puerta? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sale a abrir la puerta del corazón de Martín Lutero y se encuentra ahí con el diablo a la puerta. Imagínense la cara del diablo cuando vio ahí al Señor Jesucristo ahí abriendo la puerta.
Y el diablo, como es tan osado, siguió ahí en su intento de hacer algo en la vida de Martín Lutero. ¿Y sabe lo que le dice? Le dice, vengo a ver a Martín Lutero. Y el Señor Jesucristo le contestó lo siguiente. Él le dijo, no, le dice, Martín ya no vive acá, ahora vivo yo. ¿Sabe lo que Martín Lutero hizo? Quiero mucho más. No quiero mezclarme con el pecado, yo quiero mucho más. Quiero lo que Cristo tiene para mí. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Mas, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se acuerda Juan, cuando el Señor Jesucristo aparece en Juan 3:30, Juan el Bautista? ¿Qué dice Juan el Bautista? ¿Es necesario que yo crezca y la gente me vea a mí? Es necesario que Él, Cristo, crezca y yo mengüe. ¿Sabe qué me hace pensar ese versículo? ¿Qué quiso decir con el yo? Tal vez el yo es tu carácter, tal vez el yo es un hábito que nadie sabe, tal vez el yo es un problema que tienes arrastrando de quizá cuánto tiempo atrás. Tal vez el yo es una dificultad que te tiene ahí amarrado y no te deja hacer lo que Dios quiere que seas. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Eso es lo que Pablo está tratando de decir y nos está tratando de decir al dejar estos textos maravillosos. La comparación, los efectos de la justicia de Cristo, cómo se relacionan estos hombres con nosotros. Quiero que vean a Jesús en mí. ¿Cómo cree usted que pueden ver a Jesús en nosotros? ¿Pecando? ¿Cree que pueden ver a Jesús en nosotros viviendo una vida lejos de Dios? Imposible. No se puede, es imposible. En Cristo tenemos mucho más. Y si hay algo que me encantaría que quedara en su corazón es que pudiera decir, quiero abrazarme a eso mucho más que Cristo es y debe ser para mi vida. ¿Sabe que muchos hombres, no solo Martín Lutero decidió, hay otro hombre, George Mueller, que antes de contarle lo de George Mueller, ¿sabe que la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, finalmente él termina cada vez más convirtiéndose en el monstruo que él creó? Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que ya no era por tomar la poción que lo hacía convertirse en eso. Termina finalmente siendo ese hombre malo para siempre. Ese hombre malo, ese monstruo que él creó, tomó posesión de su persona. ¿Sabe que el pecado quiere hacer exactamente lo mismo? Por eso que debe haber una decisión en nuestra vida. Este hombre, George Mueller, fundó orfanatorio, fundó iglesia, hizo una obra maravillosa, hermosa. Ahí puede usted mirar ahí en internet y leer y disfrutar de la biografía de este gran hombre de Dios. Pero sabe que hubo un día en que él hizo algo y me gustaría que pueda pensar, y fíjese la oración que él hizo un día, que hizo una diferencia. Mire lo que él dijo. Dice, hubo un día en que morí completamente. Morí a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Hubo un día, dijo él, en que morí. Fíjese cuántas veces aparece la palabra morir en ese texto que él dijo. ¿Se acuerda el texto que veíamos en Gálatas 2:20? El apóstol Pablo hizo lo mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Y mire cómo sigue el texto. Y ya no vivo yo. ¿Sabe lo que él dice? Pablo murió. Si el diablo va al corazón de Pablo y golpea la puerta, ¿sabe quién va a abrir? Cristo. ¿A quién busca? Ya no existe, ya no está aquí.
Si el diablo golpea la puerta de su corazón, trayéndole pecado y viniendo de parte del pecado, ¿quién va a abrir la puerta de su corazón? Hubo un día en que murió. Hubo un día en que le dijo: Señor, está bueno, se acabó. No quiero seguir viviendo más, disfrutando del pecado. Quiero vivir para ti, quiero abrazarme a lo mucho más que tú tienes. ¿Me gustaría pedirle al Señor eso? Tiene una opción, ¿cierto? Y lo que hemos visto ahí es eso. Comenzamos con el título. Yo le puse triunfante. Podemos ser triunfantes preguntándonos: ¿soy realmente un triunfador? O podemos asegurar con exclamación: soy un triunfante, porque estoy del lado correcto, en Adán o en Cristo. Hay un resultado y en alguno de los dos está usted. En alguno de los dos estamos. Y depende de en el quién estamos, es quiénes somos. Tal vez somos el Dr. Jekyll y somos realmente, aparentamos ser el Dr. Jekyll y realmente somos Mr. Hyde, un monstruo que se esconde y peca y hace cosas que a Dios no le agrada, estorbando lo que Dios quiere hacer en su obra. Dios nos quiere dar esa preciosa oportunidad. Vamos a orar, incline su cabeza. Si quiere arrodillarse ahí en su lugar, si quiere puede hablar con el Señor, y todos tenemos que decirle al Señor: Señor, quiero estar en ti. Quiero ser mucho más. Dios quiere que sea mucho más. Dios quiere que seas mucho más. No sabes lo que Dios quiere hacer contigo, pero abrazado del pecado no va a hacer nada, absolutamente nada. Dile: Señor, hoy quiero morir. Quiero morir a mí, a mi deseo, y quiero vivir para ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que siempre habla nuestra vida, nos guía, nos das una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Ayúdanos para vivir en ti. Necesitamos tanto parecernos a ti, que cuando la gente nos vea, te pueda ver a ti, porque es el resultado de estar contigo cada día con tu palabra, porque es el resultado de orar cada día a ti, de buscar tu guía, tu poder, tu dirección. Ayúdanos para alejarnos del pecado y para abrazarnos a ti y a morir a nosotros mismos y a querer vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén.